Distinguidos jóvenes, buenos días. Buenos días, Buenos días, licenciada. Vamos a iniciar con la clase de hoy. La clase de hoy se va a hacer un repaso de los 4 temas que hemos avanzado. Voy a proceder compartiendo la primera diapositiva. Muy bien. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí se ve. Sí, se ve. Este es el primer tema. El primer tema que hemos llevado, que es la psicología como ciencia. Dentro de este tema de psicología como ciencia, este tema se divide en 5 puntos, que es el campo de estudio de la psicología, origen de la psicología, principales enfoques teóricos, método de la psicología y el campo de estudio. En el punto 1.1 de su texto tenemos el campo de estudio de la psicología. Y aquí surgía la primera pregunta. ¿Cómo se considera la psicología? Y la respuesta vendría siendo: se considera la psicología como la ciencia de la conducta y los procesos cognitivos. A este concepto conviene agregar que la psicología es tanto una ciencia del comportamiento humano como del comportamiento animal. Muy bien. ¿Cómo se considera la psicología? Se considera la psicología como la ciencia del comportamiento humano y los procesos cognitivos. A este concepto conviene agregar que la psicología es tanto una ciencia del comportamiento humano como del comportamiento animal. Estamos practicando para su examen, jóvenes. ¿Alguien desea participar? Yo, Lisan. Muy bien. Brandon, Lisan. Brandon. Muy bien, Brandon. ¿Cómo se considera la psicología, Brandon? Como la ciencia de las conductas y los procesos cognitivos. La ciencia que estudia. ¿Qué más? Siga con este concepto. Hasta ahí acaba la respuesta. Ya. También hay que agregar que la ciencia también estudia el comportamiento humano, tanto el comportamiento humano como el comportamiento animal. Muy bien, Brandon, excelente. Muchas gracias. Celina, buen día. Buenos días, Lisa. Buen día. ¿Cómo se considera la psicología? La ciencia de la conducta y el proceso cognitivos. Muy bien. A este concepto conviene agregar que la psicología es tanto una ciencia del comportamiento humano como el de comportamiento animal. Muy bien, Celina, muchas gracias. Excelente. Buen día, María Victoria. Buen día, Lisa. ¿Cómo se considera la psicología? Se considera la psicología como la ciencia de las conductas y los procesos cognitivos. A este concepto también conviene agregarle que la psicología estudia el comportamiento humano y el comportamiento animal. Muy bien, excelente, muchas gracias. Zaida, buen día. Ya, Lice. Buen día. ¿Cómo se considera la psicología? Se considera como la ciencia de la conducta y los procesos cognitivos.
A este concepto también conviene agregar que la psicología es tanto una ciencia del comportamiento humano como del comportamiento animal. Muy bien, Zaira, excelente, muchas gracias. Rosemary, buen día. Buen día, Lisen. ¿Cómo se considera la psicología? La ciencia de la conducta y los procesos cognitivos. La psicología es tanto una ciencia del comportamiento humano como el comportamiento animal. Muy bien, excelente. Aida, buen día, Aida. ¿Cómo se considera a la psicología? Buen día. La ciencia de la conducta y los Muy bien. la ciencia de la conducta y los procesos cognitivos. Siga, Aida, proceda. A este campo conviene agregar que la psicología es tanto una ciencia del comportamiento humano como del comportamiento animal. Muy bien. Naturano, ¿cómo se considera la psicología? Como la ciencia de la conducta y los procesos cognitivos. Muy bien. A este concepto conviene agregar que la psicología es tanto una ciencia del comportamiento humano como del comportamiento animal. Muy bien, excelente. Muy bien, estamos en el punto 1.1 del tema 1, campo de estudio de la psicología. ¿Cómo se considera la psicología? Se considera la psicología como la ciencia de la conducta y los procesos cognitivos. A este concepto conviene agregar que la psicología es tanto una ciencia del comportamiento humano como del comportamiento animal. Seguimos en el punto 1. Y aquí vemos las conductas en este punto. En el punto 1.2 del tema 1, origen de la psicología. En este punto veíamos a los filósofos en la antigüedad, si se recuerda. Los filósofos en la antigüedad consideraban a la psicología como, y respondían, como el estudio del alma. Los filósofos en la antigüedad consideraban a la psicología como el estudio del alma. Y la palabra psicología viene del griego psiquis, que significa alma, y logos, que significa tratado o estudio. En el origen de la psicología, 1.2 de su tema, surge la primera pregunta. Los filósofos en la antigüedad consideran a la psicología como el estudio del alma. Y la palabra psicología, ¿de dónde viene? ¿De dónde deriva? Viene del griego psiquis, que significa alma, y logos, tratado o estudio. Muy bien. Brandon. Presente, Vicente. Los filósofos en la antigüedad consideraban a la psicología como... Como el estudio del alma. Muy bien. Esa palabra se divide en psiquis, que significa alma, y logos, tratado o estudio. Muy bien, excelente. Muchas gracias. María Victoria. Los filósofos en la antigüedad consideraban a la psicología como... Los filósofos consideraban la psicología como el estudio del alma. Esta palabra era de origen griego y estaba dividida en psiquis, que es alma, y logos, que significa tratado o estudio. Muy bien, excelente. Maturano. Los filósofos en la antigüedad consideraban a la psicología como... El estudio del alma. Muy bien. Ya que la palabra psicología viene del griego psiquis, que significa alma, y logos, tratado o estudio. Muy bien, excelente. Rosemary, la palabra psicología. Los filósofos en la antigüedad consideraban a la psicología como... El estudio del alma. La psicología viene del griego psiquis, que significa alma, y logos, tratado o estudio. Muy bien, excelente. Noreli, los filósofos en la antigüedad consideraban a la psicología como...
consideraban como el estudio del alma, y esta palabra viene del griego psiquis, que significa alma, y logos, que significa tratado o estudio. Muy bien, excelente. Gary, los filósofos en la antigüedad consideraban a la psicología como... Como el estudio del alma, Muy bien, que viene del griego psiquis, que significa alma, y logos, que significa tratado o estudio. muy bien, excelente. Vamos a continuar. Los filósofos que surgían en la antigüedad eran Sócrates y Platón. Muy bien, en esta parte va a surgir la primera pregunta, que es, ¿en qué siglo los autores reconocen la constitución de la psicología como ciencia? ¿En qué siglo los autores reconocen la constitución de la psicología como ciencia? Y la respuesta es, muchos autores reconocen su constitución como ciencia entre los siglos XVIII y XIX, momento en que fue posible estudiar elementos del comportamiento humano a partir de métodos científicos. Brand. ¿En qué siglo los autores reconocen la constitución de la psicología como ciencia? A partir del siglo XVIII y a partir del siglo XIX fue el momento en que fue posible estudiar los elementos del comportamiento humano a partir del método científico. Muy bien. María Victoria, ¿en qué siglo los autores reconocen la constitución de la psicología como ciencia? A partir del siglo XVIII y XIX, en el momento en el cual es posible estudiar la psicología como ciencia. Muy bien. Gary, ¿en qué siglo los autores reconocen la constitución de la psicología como ciencia? En el siglo XVIII y XIX, momento en el que fue posible estudiar elementos del comportamiento humano. Muy bien. Naturano, ¿en qué siglo los autores reconocen la constitución de la psicología como ciencia? Entre los siglos XVIII y XIX, momento en el que fue posible estudiar elementos del comportamiento humano a partir del método científico. Muy bien. Muy bien, excelente. Ya vamos desarrollando las preguntas. Las bases que permitieron que el estudio del comportamiento humano se realice a partir del método científico, ¿dónde se encuentra? Y surge la pregunta, ¿dónde se encuentran las bases que permitieron que el estudio del comportamiento humano se realice a partir de métodos científicos? Y la respuesta es, se encuentran en la filosofía y la psicología. Muy bien, a ver, Brandt. ¿Dónde se encuentran las bases que permitieron el estudio del comportamiento humano que se realiza a partir de métodos científicos? Se encuentra en la filosofía y la fisiología. Muy bien. María, ¿dónde se encuentran las bases que permitieron que el estudio del comportamiento humano se realice a partir de métodos científicos? Se encuentra en la filosofía y en la fisiología. Muy bien. Gary, ¿dónde se encuentran las bases que permitieron que el estudio del comportamiento humano se realice a partir de métodos científicos? Se encuentran en la filosofía y en la fisiología. Muy bien. Rosemary, ¿dónde se encuentran las bases que permitieron que el estudio del comportamiento humano se realice a partir de métodos científicos? Se encuentra en la filosofía y la fisiología. Muy bien. Eliana. Buen día. Buen día. ¿Dónde se encuentran las bases que permitieron que el estudio del comportamiento humano se realice a partir de métodos científicos? Se encuentra en la filosofía y en la fisiología. Muy bien. Natural. ¿Dónde se encuentran las bases que permitieron que el estudio del comportamiento humano se realice a partir de métodos científicos? Se encuentran en la filosofía y en la fisiología. Muy bien. Recordemos también
que en la clase avanzada, en este punto hemos visto al empirismo, y decíamos que el empirismo hacía referencia a la experiencia y el racionalismo hace referencia a la lógica y la racionalidad. Y aquí veíamos el empirismo y el racionalismo. Aquí surge una pregunta. ¿Qué permitieron los avances en las ciencias naturales, como la biología y principalmente el estudio del sistema nervioso? ¿Qué permitieron los avances en las ciencias naturales, como la biología y principalmente el estudio del sistema nervioso? Y la respuesta: permitieron comprender el comportamiento humano a partir de las técnicas y métodos que utilizan las ciencias naturales. María Victoria. ¿Qué permitieron los avances en el estudio de las ciencias naturales, como la biología y principalmente el estudio del sistema nervioso? Permitieron comprender el comportamiento humano a partir de las técnicas y métodos que utilizaban las ciencias naturales. Muy bien. Gary. ¿Qué permitieron los avances en el estudio de las ciencias naturales, como la biología y principalmente el estudio del sistema nervioso? Permitieron comprender el comportamiento humano a partir de las técnicas y métodos que utilizan las ciencias naturales. Muy bien. Maturano. ¿Qué permitieron los avances en el estudio de las ciencias naturales, como la biología y principalmente el estudio del sistema nervioso? Permitieron comprender el comportamiento humano a partir de las técnicas y métodos que utilizan las ciencias naturales. Muy bien. Celinda. ¿Qué permitieron los avances en el estudio de las ciencias naturales, como la biología y principalmente el estudio del sistema nervioso? Permitieron comprender el comportamiento humano a partir de las técnicas y métodos que utilizan las ciencias naturales. Muy bien. Muy bien. Recordemos que en este punto del tema surgía la idea dualista, y la idea dualista hacíamos referencia que es lo bueno y lo malo. En este punto del tema, seguimos en el punto 2, surge la pregunta. Cuando se descubren las partes del sistema nervioso y se reconoce su reacción, su relación con el comportamiento humano, ¿qué se plantea? ¿Qué se plantea cuando se descubren las partes del sistema nervioso y se reconoce su relación con el comportamiento humano? Y la respuesta: se plantea el interaccionismo, una postura que no solo sirvió de base para establecer la psicología como ciencia, sino que también se considera como la base del desarrollo de la psicología en la actualidad y punto de partida de los diferentes campos de estudio. ¿Qué se plantea cuando se descubren las partes del sistema nervioso y se reconoce su relación con el comportamiento humano? Y la respuesta: se plantea el interaccionismo, una postura que no solo sirve de base para establecer la psicología como ciencia, sino que también es considerada como base del desarrollo de la psicología en la actualidad y punto de partida de diferentes campos de estudio. Muy bien. Gary. ¿Qué se plantea cuando se descubren las partes del sistema nervioso y se reconoce su relación con el comportamiento humano? Se plantea el interaccionismo, una postura que no solo sirvió de base para establecer la psicología como ciencia, sino que también es considerada como base del desarrollo de la psicología en la actualidad y partida para diferentes campos de estudio. Muy bien. Sergio. ¿Qué se plantea cuando se descubren las partes del sistema nervioso y se reconoce su relación con el comportamiento humano? Buenos días, Licen. Se plantea el interaccionismo, una postura que no solo sirvió de base para establecer a la psicología como ciencia, sino que también es considerada como base del desarrollo de la psicología en la actualidad y punto de partida para diferentes campos de estudio. Muy bien. Noreli. ¿Qué se plantea cuando se descubren las partes del sistema nervioso y se reconoce su relación con el comportamiento humano?
Se plantea el interaccionismo, una postura que no solo sirvió de base para establecer la psicología como ciencia, sino que también es considerada como base del desarrollo de la psicología en la actualidad y punto de partida para diferentes campos de estudio. Muy bien. Mercedes, ¿qué se plantea cuando se descubren las partes del sistema nervioso y se reconoce su relación con el comportamiento humano? Buenos días, Licen. Se plantea el interaccionismo, una postura que no solo sirvió de base para establecer la psicología como ciencia, sino que también es considerada como base del desarrollo de la psicología en la actualidad y punto de partida para diferentes campos de estudio. Muy bien, muchas gracias. Celinda, ¿qué se plantea cuando se descubren las partes del sistema nervioso y se reconoce su relación con el comportamiento humano? Se plantea el interaccionismo, una postura que no solo sirvió de base para establecer la psicología como ciencia, sino que también es considerada como base del desarrollo de la psicología en la actualidad y punto de partida para diferenciar campos de estudio. Muy bien. Brando, ¿qué se plantea cuando se descubren las partes del sistema nervioso y se reconoce su relación con el comportamiento humano? Se plantea el interaccionismo, una postura que no solo sirvió para establecer la psicología como ciencia, sino que también para considerar como base el desarrollo de la psicología en la actitud, que ese sería el punto de partida para diferentes campos de estudio. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar. Y si ya vemos, ya estamos en el punto 1.3 del tema, que son los principales enfoques teóricos. Y recordemos que este tema solo conlleva 5 puntos. Entonces ya estamos a la mitad del tema. Dentro de los principales enfoques teóricos, recordemos que aparecen los enfoques. Y nuevamente surge aquí el enfoque estructuralismo. El enfoque estructuralismo, los representantes de este enfoque son Wilhelm Wundt y Edward Teacher. La fecha en que surge este enfoque es aproximadamente en 1875 a 1885. El objeto de estudio del estructuralismo se interesó por estudiar la estructura básica de la mente. Y entre datos importantes, Wundt fundó en 1879 el primer laboratorio experimental. Se le atribuye la paternidad de la psicología. Muy bien. Gary. Estamos ya, Gary, en el punto 1.3 de su texto. Principales enfoques teóricos y surge el estructuralismo. ¿Quiénes son los representantes del estructuralismo? Wilhelm Wundt y Edward Teacher. Wilhelm Wundt, Edward Teacher. La fecha en que surge el estudio. ¿En qué fecha surge? ¿Qué año? Aproximadamente 1875 y 1885. Muy bien. ¿Cuál es el objeto de estudio? Se interesó por estudiar la estructura básica de la mente. Muy bien, Gary, muchas gracias. Brando, ¿quiénes son los representantes del estructuralismo? Wilhelm Wundt y Edward Teacher. Muy bien. ¿Cuál es la fecha de estudio en que surge el estructuralismo? Aproximadamente en 1875 y 1885. 75-85. ¿Cuál es el objeto de estudio? Se interesó por estudiar la estructura básica de la mente. Muy bien, excelente. María Victoria, ya estamos en el punto 1.3 del texto. ¿Quiénes son los representantes del estructuralismo? Wilhelm Wundt y Edward Teacher. Muy bien. ¿Cuál es la fecha en que surge este enfoque? Aproximadamente entre los años 1875 y 1885. Muy bien. ¿Cuál es el objeto de estudio? Se encargó por estudiar la estructura básica de la mente. Muy bien. Zaida, ¿quiénes son los representantes del estructuralismo?